¿Qué tan novedosa es la propuesta de Guaidó para liberar a Venezuela? Ratificó el rechazo a los comicios del 6 de diciembre y la convocatoria a una consulta popular. Tras casi 20 días de consultas con distintos actores, la oposición mayoritaria de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, finalmente puso sobre la mesa su propuesta para lograr una transición en este país. El denominado Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres fue presentado al mediodía de este lunes, a menos de 3 meses de que se celebren las polémicas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con las que el régimen de Nicolás Maduro aspira a recuperar el control de la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición desde 2016. Pero, lejos de aclarar el panorama, el nuevo documento, que ratificó las mismas propuestas que venían sonando en días pasados, sin entrar en mayores detalles, generó más incertidumbre, lo que hace prever a algunos como la politóloga Marigen Jiménez una prolongación del conflicto, que se ha hecho evidente en los últimos días. Hoy estamos aquí porque no nos hemos rendido ni lo vamos a hacer, porque seguimos luchando por toda Venezuela, insistió el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Colombia y más de 50 países, durante la presentación del pacto que suscriben 37 organizaciones políticas, entre ellas Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, que conforman el denominado G4 y un centenar de personalidades y organizaciones de la sociedad civil cuyos nombres no se detallaron. Entre las líneas de acción de la ruta planteada destaca rechazar el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre, el cual han tildado de fraudulento, y dedicar esfuerzos para deslegitimarlo dentro y fuera de Venezuela. Promover, en cambio, la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, profundizar y escalar la presión internacional y convocar una consulta popular con apoyo internacional. También se contempla construir una nueva plataforma de unidad, sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional y construir puentes y establecer garantías con los actores civiles y militares que se apeguen a la Constitución. En varios puntos la propuesta de Guaidó choca con las otras dos propuestas opositoras que hay sobre la mesa, la del ala más radical, encabezada por la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, que opta por una operación de paz y estabilización y rechaza cualquier concesión hacia el oficialismo, y la del ex gobernador Enrique Capriles, quien apuesta por una participación en los controvertidos comicios de diciembre. Más de lo mismo. Es más bien una continuidad de lo que ya conocíamos. No veo la novedad en esta propuesta, dijo al tiempo la politóloga venezolana Marigen Jiménez, doctora en ciencias políticas, al recordar que Guaidó no logró cohesionar en su propuesta a los otros 3 grupos opositores, minimalistas, Mesa de Diálogo Nacional, Maximinalistas, Ala Radical y el que representa a Capriles, y que por tanto, aunque incluya organizaciones nuevas como firmantes, se refiere a las mismas organizaciones políticas que ya se había rechazado el proceso del 6 de diciembre. La fragmentación, insiste, y muy en sintonía con lo que han dicho a este diario otros analistas, es histórica. Si el propósito era lograr el pacto unitario, hubiésemos pensado que eso pasaría por incorporar nuevas voces, partidos, visiones, pero eso no lo vemos, insistió. Guaidó, sin embargo, aclaró que no era un pacto cerrado y que lo que tenía era un propósito político en torno a soluciones para poner fin a la tragedia de Venezuela. Invitó expresamente a la Fuerza Armada Nacional a sumarse. Mayor incertidumbre. Si hay una ruta, si hay políticos en Venezuela con dignidad para llevar adelante este proceso, hoy estamos de pie, firmes y determinados a salir de esta tragedia, aseguró Guaidó durante la presentación del pacto. Sin embargo, y aunque su aplicación es inmediata, varias de las propuestas siguen siendo genéricas y no profundizan en detalles esperados por analistas y otros actores políticos, sobre todo en relación con la consulta. Lo único que se adelantó en cuanto a las movilizaciones fue que este jueves habrá una, de la que sin embargo no se ofrecieron mayores detalles,
más allá de la fecha y de que serán en respaldo al personal de salud que lucha contra la COVID-19. Más de 120 trabajadores de este sector han muerto a causa de la pandemia, que enfrentan en hospitales con recursos escasos o nulos. En solo 24 horas del fin de semana se sumaron 7 fallecidos de este grupo. Los convoco a retomar los espacios que nos corresponden, a reconocer en la calle el trabajo de los héroes de la salud, que son quienes nos defienden en estos momentos. Estén atentos a la información oficial de los próximos días. Se limitó a decir Guaidó, sin dar detalles de cómo podría ser la actividad en plena pandemia. A menos de 3 meses de que se celebren las elecciones, esta incertidumbre genera más preocupación. Surgen más preguntas que aclaratorias. En realidad, la población venezolana no encuentra un liderazgo que le ofrezca una alternativa cierta, y aún en la incertidumbre de lo que implica construir una transición a la democracia, al menos saber hacia dónde va a caminar y a qué le debe apostar, acotó Jiménez. Por otro lado, lo que los derrames petroleros en Venezuela revelan: las mayores reservas de petróleo en manos de uno de los gobiernos más incompetentes del mundo han producido autoritarismo, colapso económico y desastre ambiental en Venezuela. Ha sido un verano difícil para Venezuela, de por sí debilitado y en plena batalla con un confinamiento riguroso. Ese país ahora experimenta además un desastre ambiental de enormes proporciones. En julio, una refinería estatal fue el origen de un considerable derrame petrolero que ha afectado el Parque Nacional Morrocoy, uno de los más biodiversos del país. Por si fuera poco, Venezuela también ha tenido que lidiar con una nueva crisis política. El gobierno asumió el control de la Junta Ejecutiva de varios partidos de oposición, lo que en esencia equivale a haberlos cancelado. Estas catástrofes en realidad son dos caras de la misma moneda. El creciente autoritarismo en Venezuela causó el deterioro de la gestión petrolera, que a su vez ha producido un deterioro ambiental. Encima, la mala gestión petrolera ha acentuado el carácter autócrata del régimen, lo que a su vez está causando el deterioro de la oposición. Los expertos por lo regular debaten si la buena fortuna del sector petrolero contribuye al surgimiento del autoritarismo. Según esta hipótesis, las grandes cantidades de dinero que atrae el petróleo le permiten al gobierno que brinde un auge en el consumo del público en lugar de garantizar derechos políticos y también destinar un financiamiento generoso a fuerzas represivas para mantener el orden. Sin embargo, el caso de Venezuela parece demostrar que el deterioro del sector petrolero puede ser además al mismo tiempo causa y efecto de un autoritarismo recalcitrante. Venezuela solía ser uno de los productores de petróleo más competitivos del mundo. Por desgracia, la industria se fue desgastando en las 2 décadas pasadas, primero bajo el mando de Hugo Chávez y ahora de su sucesor, Nicolás Maduro. En términos de reservas demostradas, es posible que Venezuela tenga más petróleo que Arabia Saudita. No obstante, en el área de producción, la industria petrolera venezolana se ha ido a pique. Basta señalar que la producción petrolera se encuentra al nivel más bajo en 77 años. Chávez erosionó el sistema de controles tanto dentro como fuera de la petrolera estatal y la convirtió en su cajero personal. Se reemplazaron ingenieros petroleros con miembros fieles al partido. Dejaron de aplicarse protocolos de inversión. Se ignoraron los estándares de seguridad. Lo único que importaba era que la petrolera atrajera dólares para financiar las elecciones del partido gobernante. En consecuencia, la producción decayó entre 2003 y 2014, justo en una época de bonanza para los precios del petróleo. Ninguna nación petrolera con mercados abiertos vivió esta extraña situación, aunque muchos opinan que se debió a las sanciones impuestas por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Existen abundantes pruebas de que el derrumbe se fabricó en Venezuela y antes del mandato de Trump. El colapso petrolero de Venezuela ha tenido un enorme costo ambiental. La corrupción, la falta de inversión y los controles débiles llevaron al colapso económico de la empresa petrolera estatal. También son responsables del aumento de accidentes y derrames petroleros de la petrolera. Según un informe, el país produjo 46.820 derrames tóxicos entre 2010 y 2018, que vertieron un total de 856.000 barriles de petróleo al medio ambiente. Entre julio y agosto de este año se calcula que unos 26.000 barriles de petróleo afectaron hasta 350 kilómetros de costa,
Se trata del segundo derrame de mayor importancia este año. Por si fuera poco, hace unos días se dieron a conocer reportes sobre un enorme buque cisterna anclado en aguas venezolanas, el FSO Navarima, que está a punto de hundirse por falta de mantenimiento adecuado. Si este buque petrolero se hunde, el derrame causado podría ser 5 veces mayor que el derrame del Exxon Valdez en 1989.